En la madrugada del 21 de septiembre, una oleada de drones ucranianos de largo alcance lanzó un ataque coordinado contra el aeródromo militar ruso de Saki, en la península de Crimea ocupada. El ataque, lanzado alrededor de las C4 por 14 horas locales desde un sitio secreto en Odessa, involucró al menos 12 vehículos no tripulados, UAV tipo FP, y 2 adicionales, que se dirigieron simultáneamente hacia la base. Este aeródromo es un activo estratégico crucial para Rusia en la región, habiendo recibido recientemente un escuadrón adicional de cazas Su-30 para reforzar la defensa aérea y apoyar las operaciones en toda la península. Tras una serie de ataques ucranianos destinados a cercar e aislar Crimea, la aproximación de la formación ucraniana fue detectada de inmediato por una batería de misiles S-400 Triumph ubicada en Olamfka, cuando aún se encontraban a 40 millas del objetivo. El operador de radar ruso identificó 12 señales pequeñas entrando en la zona de combate, confiando inicialmente en la abrumadora superioridad numérica de su arsenal, 32 misiles disponibles contra 12 drones económicos. Sin embargo, las fuerzas ucranianas no dependían de la probabilidad, sino de un plan cuidadosamente diseñado para saturar y engañar el sofisticado sistema de defensa ruso. Consciente de que incluso el S-400 tiene un límite de amenazas que puede gestionar simultáneamente, la táctica ucraniana se basó en el engaño y el sacrificio coordinado. Un primer grupo de 3 UAV se separó de la formación principal y ascendió, forzando sus motores de combustión interna para generar un chirrido electromagnético que iluminó las pantallas de radar rusas en un radio de 15 millas. Este movimiento estaba destinado a atraer la atención total de la defensa aérea. 30 segundos después, un segundo grupo de 3 FP2 se separó sobre el centro del Mar Negro, volando a baja altitud, apenas a 250 pies sobre la superficie marina, utilizando sus cámaras térmicas para navegar en la oscuridad. Mientras tanto, los últimos 2 grupos mantuvieron la distancia, siguiendo rutas preprogramadas semanas antes por expertos que entendían las limitaciones operativas de los sistemas de defensa aérea, planteando un dilema táctico y económico para el comandante ruso. Cada dron ucraniano estaba valorado en unos $70.000, mientras que cada misil Interceptor ruso costaba $2 millones. El plan ucraniano continuó ejecutándose según lo previsto. El Grupo Norte, compuesto por 3 EP-2, actuó primero ascendiendo a 2.000 pies, amplificando sus señales y acelerando a 120 ms, simulando un picado inminente hacia el objetivo. Estas 3 señales se volvieron las más prominentes en el radar S-400, forzando la reacción del equipo de combate ruso. Simultáneamente, el grupo central mantuvo un patrón de vuelo más discreto a 350 pies de altitud en línea recta hacia el aeródromo. Hacia el sur, un tercer grupo realizó una maniobra de flanqueo profundo hacia el centro del Mar Negro, alejándose de los objetivos obvios, un movimiento que podía parecer irracional, pero diseñado para confundir a los operadores rusos. Mientras la atención se centraba en las amenazas obvias, un grupo de reserva de 3 FP2 descendió a solo 100 pies sobre la superficie del mar, reduciendo su velocidad y firma de radar al mínimo. Este grupo aprovechó el desorden generado por el reflejo de las olas como cobertura natural, deslizándose silenciosamente. Su función era actuar como fuerza de ataque principal si el grupo central era destruido, o aprovechar el tiempo si el sistema S-400 gastaba sus misiles en el grupo norte. La batería S-400 finalmente giró hacia el norte y elevó su ángulo de lanzamiento. Se dio la orden de fuego y 3 misiles 9 mm 6E2 salieron de sus tubos, ascendiendo hacia el cielo de Crimea en busca de los objetivos más visibles, mientras los sistemas de guerra electrónica ucranianos monitoreaban la situación, esperando el momento preciso. La evolución cronológica del ataque revela la complejidad técnica de la incursión y la vulnerabilidad de los sistemas de interceptación ante tácticas de saturación perimetral. Una vez que los 3 misiles 9 mm 6E2 rusos fueron lanzados a velocidad Mach 3, guiados inicialmente por el radar de la batería S-400, entraron en su fase terminal. En ese instante, los buscadores de radar activos en banda X, situados en la punta de los misiles,
comenzaron a emitir pulsos de energía para fijar sus blancos de forma autónoma. Al detectar este cambio de seguimiento, los receptores de alerta de los aparatos ucranianos ejecutaron una maniobra de evasión crítica. Realizaron un picado abrupto con un ángulo de 60 grados hacia la superficie del agua, sacrificando su altitud para romper la solución de interceptación calculada por los ordenadores rusos. Al estabilizarse a solo 100 pies sobre el nivel del mar, los vehículos ucranianos lograron saturar los filtros Doppler de los misiles interceptores. El reflejo caótico provocado por el oleaje de 3 pies, la humedad salina y la espuma marina distorsionó la señal en los buscadores activos. Ante la imposibilidad de discriminar los blancos del desorden de fondo en una fracción de segundo a una velocidad extrema, los sistemas de autodestrucción de los misiles se activaron, registrándose 2 explosiones sobre el agua. Tras este intento fallido, el mando ruso centró su atención en el Grupo Sur, pero este desapareció repentinamente de las pantallas del radar de vigilancia de largo alcance 91N6E debido al límite del horizonte de radar frente a objetos de sección transversal mínima que volaban a ras de agua arrastrados por un viento cruzado de 18 nudos para recuperar la traza. El comandante de la batería solicitó el apoyo del sector de Sebastopol, donde otro radar 91N6E inició un barrido ampliado con un modo de búsqueda de 12 grados de inclinación. Este procedimiento permitió reconstruir la imagen del objetivo a partir de señales débiles y discontinuas, localizando de nuevo al Grupo Sur. Los 3 aparatos mantenían los 100 pies de altitud para evitar el oleaje mayor y, en el momento preciso determinado por sus cálculos de combustible y viento cruzado, iniciaron el viraje de regreso hacia el aeródromo a más de 100 mph. Un giro anticipado o tardío habría comprometido las reservas de carburante o expuesto la aproximación antes de tiempo. Simultáneamente, el grupo central comenzó a recibir fuego defensivo. 3 misiles 9M96E, diseñados específicamente para interceptar objetivos de baja cota, salieron de los tubos del sistema S-400, manteniendo una trayectoria plana. Los operadores ucranianos respondieron elevando sus 3 aparatos a 1200 pies y acelerando directamente contra la batería de lanzamiento. El primer aparato fue interceptado limpiamente por un misil ruso, reduciendo la amenaza a 2 unidades. El segundo aparato aceleró de inmediato, manteniendo el rumbo directo hacia el emplazamiento, forzando al ordenador de guía a recalcular la trayectoria continuamente mientras se aproximaba. Esta maniobra explotó la denominada zona muerta de corto alcance del sistema defensivo, un espacio donde los misiles carecen de tiempo suficiente para maniobrar, activar sus ojivas y realizar una interceptación segura, mientras el segundo aparato concentraba la atención defensiva. El tercer vehículo del grupo central descendió a 300 pies, redujo su firma y se desvió de la línea directa de ataque. El sistema ruso priorizó el blanco más cercano, pero a medida que el misil seguía al segundo dron, la proximidad a la propia batería activó los protocolos de seguridad para evitar riesgos al emplazamiento de lanzamiento. Ese lapso fue aprovechado por el tercer aparato, que abrió gases a fondo, recortó el ángulo de aproximación ignorado y se lanzó en picado contra la posición enemiga. La ojiva de 220 libras impactó directamente en el área de la batería S-400, desencadenando una fuerte explosión y un incendio en una posición que minutos antes se consideraba el escudo principal del aeródromo, a las 04:35 horas locales. La situación se complicó aún más en el espacio aéreo del oeste de Crimea con la entrada de las 9 unidades ucranianas restantes. En la zona de Maysov, una batería rusa S-350 Vityaz, equipada con un radar multifunción 50N6E, detectó la formación y disparó de forma sucesiva 4 misiles interceptores 9M96. A diferencia de las trayectorias en arco, estos proyectiles avanzaron de forma horizontal y plana a través de la noche, transmitiendo además datos de radar a la batería terrestre, funcionando como sensores adelantados. Los 2 primeros aparatos ucranianos fueron destruidos antes de que pudieran reaccionar, uno por impacto directo a alta cota y otro por la detonación de una ojiva de proximidad que fragmentó su estructura de fibra de carbono,
Los 7 drones supervivientes se refugiaron de inmediato en un barranco estrecho cerca de la cadena montañosa Ko, utilizando el relieve como escudo natural contra el radar de tierra. Las laderas y la humedad del fondo del barranco generaron un entorno de ecos caóticos que desorientó a los buscadores de los 2 misiles restantes del S-350 que iban en su persecución. Las espoletas de proximidad fallaron. El primer misil estalló prematuramente contra el acantilado, levantando nubes de polvo y rocas, mientras que el segundo perdió el ángulo de seguimiento e impactó contra la ladera de la montaña. Tras unos segundos de interferencias en las pantallas rusas, las 7 señales reaparecieron dispersas pero en movimiento, y divididas ahora en 3 direcciones distintas para rodear el objetivo. El sistema S-350 intentó mantener el seguimiento, pero los aparatos comenzaron a cruzarse e intercambiar posiciones constantemente en el aire, provocando que los retornos de radar se fusionaran y se pararan de forma repetitiva. Cada recálculo del ordenador requería 2 segundos, un tiempo excesivo ante trayectorias tan dinámicas. El cambio al sistema de respaldo electro-óptico y térmico tampoco funcionó debido a la niebla matinal y a la falta de contraste térmico entre los cuerpos de los drones y el suelo frío. Ante la parálisis del sistema, la batería S-350 cesó el ataque, reportando falsamente una destrucción total de la amenaza cuando en realidad 7 aparatos habían rebasado su sector. Los datos de la incursión se transfirieron de urgencia a una unidad Pansir S-1 desplegada en el perímetro del aeródromo. Su radar de adquisición 1RS-11E detectó las señales a 4 millas de distancia, a una altitud de 400 pies y una velocidad de 110 ms. Al dividirse los drones hacia la pista, las plataformas de estacionamiento de los cazas Su-30 y los flancos defensivos, la tripulación del Pansir disparó 2 misiles 57E6, destruyendo 2 objetivos en la aproximación. Al reducirse la distancia a 1 milla, el Pansir cambió a sus 2 cañones automáticos de 30 mm 2A38M, disparando a una cadencia de 5.000 proyectiles por minuto para levantar una cortina de fuego sobre el aeródromo. Un dron del flanco exterior descendió entonces a solo 30 pies de altura, situándose por debajo del límite mínimo de interceptación del Pansir, fijado en 45 pies. Mientras el sistema se concentraba en repeler los ataques frontales, este último aparato viró con rapidez fuera del eje de tiro de los cañones. El radar de control de fuego intentó recuperar el blanco, pero el mecanismo de la torreta no fue lo bastante rápido. El aparato impactó de lleno contra el compartimento de equipos de combate del Pansir S-1, detonando su ojiva y destruyendo los sensores y el sistema de control de fuego, dejando el aeródromo sin su última línea de defensa automatizada. La neutralización de las defensas automatizadas permitió el paso inmediato de las 5 unidades remanentes hacia el sector de hangares e infraestructura logística de la base de Saki. En este complejo se concentraban aeronaves de los modelos Su-30SM, Su-30 y Su-24, además de camiones cisterna, equipos de mantenimiento técnico y depósitos de suministro del escuadrón recién transferido. El primer vector realizó un picado sobre la línea norte de hangares a un ángulo de 40 grados y una velocidad de impacto superior a las 150 mph. La detonación perforó la cubierta líquida, provocando una sobrepresión interior que arrancó las compuertas principales y generó una columna de fuego de 130 pies de altura visible desde las zonas circundantes. Un segundo impacto se registró en el hangar contiguo, donde se realizaban tareas de mantenimiento en un caza Su-30. La explosión alcanzó los depósitos de combustible auxiliar, los aceites técnicos y los cilindros de gas comprimido del taller. Esto provocó un aumento inmediato de la temperatura interna por encima de los 800 grados Celsius, desencadenando detonaciones secundarias que proyectaron fragmentos de metralla hacia las áreas de rodadura. Los 3 aparatos siguientes alcanzaron las filas central y occidental del complejo, impactando en los accesos de las instalaciones y la plataforma de rodaje, dañando la superficie de hormigón e imposibilitando el movimiento seguro de las aeronaves. Según los datos recopilados por sensores térmicos, el área central del incendio alcanzó picos superiores a los 1000 grados Celsius.
fundiendo las aleaciones de aluminio aeronáutico y destruyendo el cableado y los sistemas electrónicos de los cazas atrapados. Este ataque a la infraestructura aérea coincidió temporalmente con una segunda operación en el área de Vladislavka, en el interior de la península. A las 05:34 horas locales, se produjo una gran explosión que afectó a un tren de suministro logístico ruso cargado con 560.000 litros de combustible y 725 toneladas de municiones. La incursión fue ejecutada por 8 drones FPV controlados por unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, en coordinación con el Directorio de Inteligencia de Defensa, GUR. Los aparatos operaron a una distancia inusual de 22 millas mediante el uso de repetidores de señal Warhawk TRN situados a diferentes altitudes para salvar la curvatura terrestre y mitigar las interferencias durante la aproximación. Un caza ruso derribó al primer repetidor que operaba a 1.800 pies mediante un misil aire-aire R-60, lo que obligó a activar el segundo repetidor de respaldo situado a 700 pies. A pesar de una reducción del 50% en la intensidad de la señal de vídeo analógica en la banda de 5,8 GHz, los operadores manuales continuaron dirigiendo los vectores guiándose por elementos geográficos visibles como vías férreas y tendidos eléctricos. Al alcanzar el corredor de suministro, los drones se toparon con la red de interferencia Pole 21, diseñada para perturbar las señales de navegación por satélite GPS y GLONASS en frecuencias entre 1176 y 1575 MHz. Al operar en modo completamente manual y visual, las unidades ucranianas anularon el efecto de la distorsión de coordenadas geográficas para cruzar la última línea de defensa del convoy, protegida por un sistema Pantsir S-1. Ucrania desplegó drones señuelo sin carga explosiva pero con idéntica firma de radar. El sistema defensivo consumió 8 misiles 57 E-6 contra estos señuelos, destruyendo solo 2 de los vectores reales. Ante el agotamiento de los misiles y un tiempo de recarga de 16 minutos, el Pantsir recurrió a sus cañones de 30 milímetros, pero los pilotos ucranianos descendieron a una cota de 30 pies, eludiendo el límite inferior del radar de tiro. Un primer dron real impactó contra un puente ferroviario situado 3 millas delante del tren, dañando la viga de soporte principal mediante una carga de RPG-7 y obligando al maquinista a accionar el freno de emergencia. Con el convoy detenido, los 3 drones explosivos restantes impactaron consecutivamente en el vagón cisterna número 4 y en los vagones de munición 12 y 14, desatando una reacción en cadena que destruyó la totalidad de la carga militar y deformó la vía férrea simultáneamente. En el frente oriental, una oleada de 44 drones ucranianos UJ-26 Beaver atacó un puente ferroviario estratégico en Luhansk a las 04:20 horas locales. La formación utilizó tácticas de enjambre, dividiéndose en 5 grupos con diferentes ángulos y altitudes de aproximación para saturar los centros de procesamiento de datos de las baterías de largo alcance Nevo-M y los sistemas de cota baja S-350 Vityaz desplegados en la zona. Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por una densa niebla matinal y lluvias intensas, degradaron la capacidad de los radares rusos para separar las trazas de los drones del desorden de fondo del terreno. Aunque las defensas locales dispararon misiles 57 E-6 y ráfagas de cañón destruyendo 12 aparatos, 6 vectores Beaver lograron traspasar el perímetro de seguridad e impactaron en los pilares de soporte y los puntos de apoyo de la estructura, interrumpiendo el flujo logístico de suministros hacia Donetsk. Estos acontecimientos evidencian un cambio en la dinámica de confrontación en los teatros de operaciones de Crimea y el Donbass, caracterizado por el uso intensivo de tecnologías de bajo coste para neutralizar redes densas de defensa aeroespacial y cortar líneas de suministro críticas. Para la Unión Europea y la OTAN, estos episodios confirman la necesidad de revisar los manuales de protección de infraestructuras críticas ante amenazas asimétricas y enjambres de saturación. La parálisis temporal de aeródromos y ejes ferroviarios obliga a los mandos logísticos a dispersar sus recursos, disminuyendo la densidad de fuego en la línea de contacto y alterando el equilibrio de fuerzas regional en el flanco oriental europeo.
¿Qué factor consideran prioritario en el desarrollo de estas operaciones? La degradación física del material bélico de alto coste, el efecto de parálisis en las cadenas de suministro logístico o la demostración de vulnerabilidad de los sistemas integrados de defensa aérea. Dejen su opinión en los comentarios y recuerden suscribirse para recibir los próximos análisis geopolíticos internacionales.